Como habrán visto en su orden de culto, ahí aparece el nombre de la predicación de hoy día. Y hoy día vamos a hablar acerca de la libertad, que está basado en Gálatas, en el capítulo 5. Nuestros hermanos intermedios que estaban dirigiendo hoy día nuestro culto, dentro de las lecturas, estuvieron leyendo hacia los últimos versículos de este capítulo, en una versión que era bastante explicativa. En el boletín, además, aparece una exhortación de Charles Spurgeon acerca de la libertad también referida a este capítulo. Así que esta predicación viene a tomar un poco de todo esto y poder tratar de explicarlo de la mejor manera posible y que podamos compartir la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a que oremos. Padre bueno y misericordioso, estamos ante tu presencia, Señor, en esta mañana, en tu día, en el día del Señor, buscando alabarte, adorarte y escuchar tu palabra. Permite, Señor, que lo que se exponga en esta mañana venga de ti y no de mi corazón o de mi mente, sino permite, Señor, de que tu palabra sea expuesta, que llegue a los corazones de nuestros hermanos y que pueda, Señor, hacer sentidos también en su vida. Te pedimos, Señor, esta bendición por Cristo Jesús. Amén. La libertad es un concepto que ha intentado ser descrito, buscado o exaltado en diversos ámbitos de nuestra sociedad a lo largo de los años. Muchos hemos notado el significado de vivir con algunas de nuestras libertades suprimidas debido a la pandemia del COVID-19. Los toques de queda, la imposibilidad de poder reunirnos, la imposibilidad de poder trasladarnos de un lugar a otro libremente. Tenemos las fronteras cerradas, tenemos estado de excepción constitucional, todas esas coartaciones de libertad que hemos tenido que vivir en el último tiempo. En la política hemos visto esta pugna acerca de quiénes son los verdaderos representantes de la libertad, de las libertades civiles, de las libertades de emprendimiento, las libertades económicas, y que se enarbola muchas veces cualquiera de estas libertades como el objetivo principal de cualquier gobierno a comenzar. El mes recién pasado vimos la exaltación de las libertades sexuales, con grupos que muestran a toda la sociedad cómo pueden ellos vivir libremente su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de demostrar el amor, entre comillas. La libertad que un día como hoy se convirtió en el eje central de una constitución que se escribió por allá por los años 1970 y algo en los Estados Unidos, que formó parte central de esa constitución y que vino a formar a este primer país independiente de América. Las mismas libertades que hoy día, espero, si es que se logra constituir esta convención constitucional que todavía no parte, va a ser centro de atención para comenzar a escribir una nueva propuesta de carta fundamental para nuestro país, proceso por el cual estamos llamados a orar, mis hermanos, sin cesar. Orar ahora para que se pueda constituir y orar durante este proceso para que, como relataban también nuestras hermanas, finalmente sea el Señor el que gobierna, ¿no? Y bueno, yo también le pedí ayuda a mi hermano Leonardo porque quería saber jurídicamente qué significa entonces la libertad. Y él ahí me pasó un texto del cual yo intenté resumirlo en breves palabras. ¿Qué se entiende entonces jurídicamente por libertad? Y aquí les voy a pedir, mis hermanos, que pongan atención porque a lo largo del sermón se van a ir repitiendo algunas palabras que van a estar dichas dentro de esta definición.
Jurídicamente, entonces, la libertad se entiende como la capacidad inherentemente humana para decidir por una cosa y no otra, y comprende tanto los conceptos de autonomía de las personas y su propia voluntad. Corresponde jurídicamente a un derecho humano que se encuentra resguardado. En muchas constituciones, por ejemplo, se dice todos en este país nacen libres y no esclavos. Y, y es tan fundamental que en los sistemas penales la mayor pena que existe cuando se comete algún delito es precisamente la privación de la libertad, incluso de por vida. Es interesante. La libertad es un derecho fundamental tan importante que cuando hay que castigar a alguien por un delito, entonces la mayor manera de poder castigarlo es privándolo de la libertad. Así, este concepto es entendido por nuestra sociedad como la capacidad que tiene cada uno de los individuos para realizar o expresar lo que se le venga en gana, si es que ello le hace feliz, si es que ello no daña necesariamente a otro ser humano nacido, o que le permite exponer su punto de vista en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ya sea que esté correcto o esté errado. En el texto en el que se basa esta predicación, Pablo escribe a los Gálatas respecto de permanecer y andar firmes en la libertad. ¿Pero cuál libertad? Esta que acabamos de definir. Si es así, entonces estaríamos ante una sociedad que sería, entre comillas, cristiana, ¿no es cierto? Que no le genera ni mayor problema que su libertad o su capacidad de decisión por una cosa o por otra esté o no afectada por el pecado. Y eso es algo fundamental. Pero usted y yo sabemos que el ser humano, desde que nace, está afectado por el pecado. Y su toma de decisiones, y que incluso a nosotros mismos, los cristianos, nos vemos afectados por él, con mayor constancia de la que quisiéramos, todas estas tomas de decisiones están afectadas por el pecado. Pablo en este texto habla inicialmente a los cristianos de origen judío que veían como un requisito para que los nuevos cristianos pudieran hacerse cristianos, debían circuncidarse. Y por tanto era necesario también guardar todos los preceptos de la ley, incluso esta señal, y todo esto como un mecanismo adicional para alcanzar la salvación. Y aquí es donde Pablo inicia su alocución llamando a los hermanos a no volver a caer en el yugo de la ley, sino vivir en la libertad con la que Cristo los había hecho libres. Y aquí es donde comienzan a aparecer principios hermosos del Evangelio de Cristo. Les voy a pedir, mis hermanos, que abran sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 5. Y voy a dar lectura a los primeros 6 versículos. Perdónenme que no les voy a leer en Reina Valera del 60 porque Emma movió mi Biblia a alguna parte, pero vamos a leerlo en la nueva Biblia al día. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Y óiganme bien, yo, Pablo, les digo que si practican la circuncisión, Cristo no les sirve para nada. Repito, el que se circuncide tendrá que obedecer toda la ley. Se han apartado de Cristo si esperan justificarse guardando la ley. Han caído
de la gracia de Dios. Pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, esperamos que por medio de la fe seremos justificados ante Dios. Estando unidos a Cristo Jesús, no cuenta nada si estamos circuncidados o no. Nos basta la fe que actúa a través del amor. Pablo nos está diciendo, primero, Cristo te ha hecho salvo por gracia, sola gracia. Nada de lo que hagas va a servir para alcanzar la salvación que Cristo ya compró para ti, ya pagó para ti. Segundo, nos dice que esta fe de esperanza y de amor es la que nos ha llevado a Cristo. La fe, solo la fe, nos ha llevado a Cristo para alcanzar este regalo. Y en tercero nos dice que este sacrificio amoroso y gratuito de Cristo te ha hecho libre. Pablo nos exhorta también ahora a recordar que Cristo nos ha hecho libres. ¿Pero de qué? Cristo nos ha hecho libres primero, según lo que leíamos y lo que podemos desprender de los versículos siguientes. Cristo nos ha hecho libres porque nos ha librado de la ley como medio para alcanzar la salvación o la aprobación divina. Somos libres del yugo de la ley. Es imposible para todo ser humano cumplir perfectamente esta ley. Dios en la ley revela su carácter santo y nosotros no somos santos. Los que creemos en Cristo estamos en un proceso de santificación. Por Cristo somos santos. Pero como el pecado sigue estando afectándonos, entonces es imposible para nosotros cumplir la ley por completo. Basta que caigamos en un precepto de esa ley y somos culpables de toda ella. Y por tanto, solamente Dios puede venir a cumplir esta ley por completo, pues revela su carácter que es completamente santo. Siendo así, si aún dependiésemos de la ley, no seríamos libres, sino que estaríamos sujetos a cumplir sus preceptos y no seríamos salvos en ningún caso. Es más, Pablo advierte que cualquiera que crea que es necesario cumplir con la ley y sus símbolos, como la circuncisión, como una forma para salvarse, él nos dice que está desconociendo la obra de Cristo y la está menospreciando. De hecho, Pablo es rudo al aseverar en unos versículos más adelante y dice que aquellos que nos estén confundiendo con esto, es mejor que se castrasen de una vez. Ni siquiera que se circunciden, sino que mejor que se castren. De esa manera nos está hablando Pablo acerca de los que piensan que existe algún otro mecanismo de alcanzar la salvación que no sea por medio de Cristo. De lo segundo que somos libres es que somos libres de las consecuencias de incumplir la ley. Somos libres de la consecuencia de incumplir la ley. Esperamos por la fe la esperanza de justicia, como nos decía Pablo. El sacrificio de Cristo nos ha librado de recibir sobre nosotros la aplicación de la justicia divina. En la cruz del Calvario fueron pagados nuestros pecados y la ira de Dios ha sido satisfecha y su justicia ha sido aplicada para que podamos acceder a su santidad, a su gloria y su majestad, obtener su favor. Hasta ahora sabemos entonces que Cristo nos ha hecho libres del yugo de la ley y de la paga del pecado, del incumplimiento de esta ley. Y lo tercero es que Cristo también nos ha hecho libres del señorío del pecado sobre nuestras vidas. Leamos el versículo 24. Gálatas 5, el versículo 24 dice: los que pertenecen a Cristo
han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa, su carne, dice la versión Reina Valera. La crucifixión de Cristo es señal de triunfo sobre el pecado y que la carne ha sido destronada. Cuando nosotros creemos en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, el pecado es destronado de nuestro corazón. La carne, o sea, nuestras inclinaciones pecaminosas, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones sujetas al pecado, ya no gobiernan más sobre nosotros. Interesante recordar esto. Nuestra mente, la mente de los humanos, la voluntad de los seres humanos, las emociones de los seres humanos, están sujetas al pecado y gobiernan hasta que nuestra carne o estas inclinaciones pecaminosas son crucificadas en la cruz de Cristo por medio de la fe. Por tanto, ya no nos gobierna la carne sobre nosotros cuando hemos creído, sino que nos gobierna Cristo. Por tanto, somos verdaderamente libres, con la real capacidad de escoger algo que no podíamos escoger. Tenemos la capacidad de escoger lo bueno delante de Dios. Así, al dejar de ser esclavos del pecado, nuestra capacidad de escoger libremente una cosa por sobre otra se amplía, crece y avanza hacia una verdadera libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Y Pablo lo muestra, eso sí, con una advertencia. Leamos el versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. El llamado a la libertad no es para que nuestra carne se vuelva a enseñorear sobre nosotros, sino para servir a los demás. La libertad de los cristianos, la que fue pagada con la sangre del Cordero, no es una plataforma desde la cual se pueda pecar sin cesar y sin consecuencias, ni tampoco para la satisfacción egoísta de las personas, sino es para servir a los demás. Versículo 14. Toda la ley se resume en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jóvenes, adolescentes, intermedios, como solemos decirlo en nuestra congregación. Ustedes están comenzando a conocer y a explorar la libertad. Esto que estamos hablando es la libertad en Cristo. Ahí está la verdadera libertad. La libertad, la verdadera libertad, es en Cristo. Y es para bien. Es para los demás, no es para nosotros mismos. Y conlleva responsabilidades. Y conlleva responsabilidades. Aprendan, como hemos aprendido los más grandes, a que cuando somos libres y logramos salir de nuestra casa y comenzar nuestra propia vida y formar nuestra propia familia, eso conlleva muchas responsabilidades. Somos entonces libres de la ley, pero somos prisioneros del amor.
Este debe ser nuestro motor, pues el amor por los demás, como a nosotros mismos, está cumpliendo o permite que cumplamos toda la ley y todos sus requisitos morales. Ya no tenemos que ir a cumplir cada uno de esos preceptos y cada una de las cosas que pedía hacer esa ley, sino que basta con amar a los demás como a nosotros mismos, para que efectivamente cumplamos toda esa ley. En eso se resume. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí aparece otra maravilla de esta libertad que nos entrega Cristo Jesús y que nos asegura a que andemos firmemente en ella. Versículo 16. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esta manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. El testimonio, el sello del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, junto a su guía que nos permite producir frutos, como podemos ver en los versículos siguientes, es el sello de que efectivamente andaremos firmes en esta libertad. Somos constantemente guiados por el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones y que nos permite ahora escoger lo bueno. Nos permite usar nuestras libertades en Cristo para agradar al Padre con nuestras acciones, con nuestras decisiones conscientes y autónomas. Y debemos buscar seguir los conceptos, los consejos del Espíritu de Dios. ¿Estás escuchando al Espíritu de Dios hablar en tu vida? Si no estás escuchando los consejos de Dios en tu vida, debo decirte, hermano, hermana, que puede ser que no estés leyendo mucho tu Biblia. Puede ser que no estés llevando una vida devocional. Puede ser que a lo mejor no estés prestando atenciones a las predicaciones de los días domingos. Como decía nuestra hermana Pati, de repente uno se pone a escuchar, pero como está en la casa, se pone a hacer otras cosas. No estás escuchando al Señor en tu vida, quizás porque no estás conversando con tus hermanos en Cristo, sino que estás privilegiando conversar con tus amigos que no son cristianos, quizás. En la palabra santa de Dios están todos los consejos y guías que Dios tiene preparado para ti en cada momento y en cada situación. En un hermano que puede ser portavoz de la voz de Dios, mostrándote la palabra del Señor en el momento preciso. Así que, mis hermanos, la libertad que nos presenta el Evangelio de Cristo difiere de lo que nuestra sociedad comprende como libertad. Les dejo solamente 2 puntos de discordancia. Primero, lo que tiene que ver con la capacidad de elección del ser humano. Nosotros como cristianos, a diferencia del mundo, a diferencia del resto de la sociedad, reconocemos que nuestra capacidad de elegir está afectada, está engrillada, está supeditada, gobernada por la constante inclinación al pecado de nuestro corazón. Así, esas decisiones pasan a ser libres, entre comillas. Donde un no creyente jamás
va a poder escoger hacer lo bueno delante de Dios. Todas sus decisiones finalmente no son libres, sino que responden a su propio Señor, que es su propia carne. Poder actuar libremente y escoger lo bueno delante de los ojos de Dios solo es posible cuando hemos muerto a nosotros mismos y Cristo es el que reina. Segundo punto de discordancia. La libertad entendida en la sociedad es egoísta, es autosatisfaciente. Soy libre de hacer lo que se me plazca, de la forma en la que yo decida que sea, libremente. Soy libre de abortar porque es mi cuerpo, dicen. Soy libre de, entre comillas, amar a mi manera. Soy libre incluso sin pensar en las consecuencias que puedan tener mis palabras o mis acciones. En Cristo, la libertad se funda, por el contrario, en el amor de Dios, que no escatimó a su Hijo por nosotros. Nuestra libertad está en el amor y servicio a los demás, de actuar en ellos con amor y servicio. Está en que hoy podemos decir, amo a mi enemigo. El mundo no tiene esa libertad. No son capaces de amar a su enemigo. Hace un rato estaba la tele encendida en mi casa y veía cómo eso es verdad. No son capaces de amar a su enemigo. No son capaces de encontrar acuerdo. Cristo reina en tu vida, hermano, hermana. Y eso debe mover y transformar tu corazón para que seas capaz de amar a tu enemigo, de bendecir al que te maldice, pero de corazón. De amar al que te está inculpando injustamente, de amar al que te está oprimiendo por causa de Cristo. Entonces, cuando soy capaz incluso de aquello, entonces soy verdaderamente libre, porque no hay nada que me ate. El Señor nos invita a vivir una libertad espiritual que sobrepasa los deseos o inclinaciones de nuestra propia carne, de nuestros propios pensamientos. Es una libertad que es profunda y es una libertad que es máxima. Finalmente, mis hermanos, lo único que tenemos que hacer para tener esta libertad plena, que está en sintonía con la voluntad de Dios, es creer en Jesucristo su Hijo como nuestro Salvador y vivir nuestra vida espiritualmente, piadosamente, cuidando de ser piadosos en todo y confiando que el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos guarda y nos lleva ante nuestro abogado que es Cristo, que intercede frente al Padre para que cuando vayamos a su presencia o Él venga en gloria, seamos bienvenidos a la santación, donde nuestro espíritu ya no va a dar más batalla contra nuestra carne, sino que seremos plenamente libres en su presencia. El Señor le bendiga, mis hermanos. Les invito a que oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo,
cuyo nombre, Señor, es santo. Te pedimos, Señor, de que tu reino se acerque a nosotros cada día y que tu voluntad sea hecha sobre nosotros y sobre toda la tierra. Te pedimos, Señor, que suplas todas nuestras necesidades cada día. Y por sobre todo, que nos perdones. Y que nos ayudes, Señor, a perdonar a los demás por medio del amor que tú has depositado en nosotros. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a no caer ante la tentación. Permite, Señor, que nos libre de todo mal, porque reconocemos en ti, oh Señor, que hemos sido libres, porque tú eres el dueño de todo poder y de toda gloria, por todos los siglos. Amén.